Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Permaneces con nosotros aún en la dificultad. Te adoramos a ti. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no quede duda de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. En las aguas hundiste mi pasado. Ya no somos esclavos. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré. Persistiré, miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quede cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas. El cielo y los muros caerán, traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa. Nada nos puede separar de tu amor, Jesús. No hay nada más grande que tu nombre. Solo en tu nombre hay salvación. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quede duda de tu fidelidad.
Adoramos a Jesús porque Él es bueno, porque Él ha venido a rescatarnos y a darnos vida. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Bienvenido a Centro Cristiano Valle. En este tiempo estamos aquí para aprender un poquito más de nuestro Señor, para seguir buscando a nuestro Dios, para seguir alabándole, para seguir honrándole. Espero que te hayas gozado en la alabanza, y si estás dispuesto para escuchar la palabra y el mensaje que Dios tiene hoy para ti, reúne a todos en tu casa, súbele al volumen, comparte este mensaje con todas aquellas personas que tú desees compartirlo. Es palabra de Dios y espero que sea de edificación para tu vida y para todos aquellos que la escuchen. Pues bueno, mi nombre es Edilberto Domínguez, soy el hermano de Edilberto Domínguez y vengo a ti a hablarte acerca de una interrogante que apareció en mi cabeza. Esta interrogante vino a ser respondida por parte del Señor con una sola palabra. Esa palabra es añade. Añade es la palabra que Dios me dio. Pero antes quiero llevarte un poquito en retrospectiva a cómo fue que nació esta palabra. Hace algunas prédicas nuestro pastor Ramón Partida nos hablaba acerca de la honra. Yo me preguntaba cómo podría yo honrar a Dios, cómo podría honrar a quien debemos tanto. Y no sé cuál sea tu situación, no sé cuánto tiempo lleves en el cristianismo, no sé si lleves algunos meses o muchos años, pero sí sé que todos aquellos que se han encontrado con Dios, que hemos decidido aceptar a Dios como nuestro Salvador, en algún momento de nuestra vida hemos visto cambios en nuestra vida, hemos visto cómo Dios modifica las cosas que nos rodean, cómo Dios se vuelve nuestro Padre y cómo Dios desea que nosotros lo encontremos. Él se deja ser hallado cuando tú le buscas, Él se deja ser encontrado
cuando tú le buscas. Dice Jeremías 29, 12 y 13, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y cuando tú decides hacerlo de este modo, cuando decides buscar a Cristo, a nuestro Señor, con todo tu corazón, Él se muestra como Padre amoroso, protege todo lo que está a tu alrededor, protege tu vida, te cuida, te prospera y fructifica en todo. Ese es nuestro Padre. Qué Padre tan Padre tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con todos nosotros. En algún momento de la vida cristiana, yo espero que a todos nos haya pasado, que yo no sea el único, nos hemos preguntado cómo podemos honrar a este Padre amoroso, a este Padre que nos ha cobijado, a este Padre que nos recibe, a este Padre que nos protege, a este Padre que nos cuida en todo momento. Tenemos esa inquietud de honrar a Dios y la sensación de que le debemos a Dios. Y yo le hacía esta pregunta al Señor, el Señor me respondía: solo quiero tu amor, el amor de un hijo, el amor que se acerca a un padre. Solo quiero tu comunión, quiero la comunicación constante conmigo, quiero que me entregues tu corazón, quiero que me entregues tu sentir, quiero que me entregues lo primero, lo mejor. Y yo le decía, bueno, sí, Señor, pero te quiero honrar. ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo estar seguro de que te estoy honrando? Dios se goza en tu alegría, Dios se conduele en tu tribulación, Dios se entristece cuando tú te alejas, y Dios quiere sentir que tú le buscas, quiere saber que tú estás por Él, porque Él en todo momento está por ti. La pregunta es, ¿cómo honrar a ese Dios que en todo momento está por ti? El ejemplo que yo encontraba en la Biblia es, creo que muchos hemos visto este pasaje, es muy conocido por todos nosotros. Hablo del bautismo de Jesús. Es el ejemplo que Jesús nos vino a poner en su paso por la tierra, y en el momento en que nosotros podemos saber que el Padre estaba siendo complacido con el actuar de Jesús. Es precisamente en este bautismo, lo podemos leer en Mateo 3 del 13 al 17, y si me permiten se los comparto. Dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Padre complaciéndose en el Hijo. Este es el Padre complaciéndose en los actos de Jesús. Jesús comenzaba su ministerio. Jesús lo primero que hace es bautizarse. Y nos deja esta institución, el bautismo, a todos nosotros quienes creemos en el Evangelio, quienes creemos en la obra de Jesús. Pero más allá de ello, lo que quiero recalcar aquí es cómo el Padre se complace en que Jesús haya hecho esto. Versículos antes, en el versículo dice: conviene que cumplamos toda justicia. ¿Era justo que Juan el Bautista bautizara a Jesús? Más bien era justo que Jesús obedeciera al Padre y cumpliera con el bautismo. El bautismo viene a representar la forma en que Jesús se estaba purificando, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para cumplir con su ministerio. Estaba cumpliendo con la justicia, estaba cumpliendo con la ley que nuestro propio Dios había dado a Moisés para presentarse ante Dios, para cumplir el ministerio que como Cordero Pascual iba a cumplir en la cruz. Conviene entonces que cumplamos toda justicia, le dice Jesús a Juan el Bautista. Y lo que puedo ver aquí no es otra cosa más que obediencia pura en cumplir la ley, en cumplir la palabra de Dios. Lo que me estaba diciendo el Señor: ¿quieres honrarme? Obedéceme, obedece mi palabra. Y cuando hablamos de obedecer la palabra de Dios, pues lo primero que pensamos es en los 10 mandamientos, que es lo más conocido. Pero bueno, por mencionar algo, pero Jesús en la tierra nos dejó incluso mandamientos, me atrevo a decir, incluso más difíciles de cumplir que los que ya conocemos en los 10 mandamientos, y muy fáciles de entender. Por ejemplo, ama a tu enemigo,
Se oye sencillo y sin embargo es muy difícil de hacerlo. La gran comisión en Mateo 28, id a las naciones y predicad el evangelio y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es otro mandamiento. Deja a los niños venir a mí. Qué difícil, pero cuánto muestra acerca del corazón del Padre. Ama al Señor tu Dios. En fin, hay muchos mandamientos que Jesús nos dejó y yo no sé tú, pero todos cuando llegamos al Señor llegamos con muchas peticiones. Todos venimos, incluso a la congregación, a Centro Cristiano Valle, con peticiones. Todos nos acercamos a la oración con peticiones. Todos nos acercamos a la comunión con peticiones. Y lo siguiente que yo le decía al Señor, bueno, obedecer todo esto, toda la ley completa. En realidad sí, Señor, pero pues no dejo de ser carne. Sigo teniendo necesidades, sigo teniendo peticiones, sigo queriendo interceder por mi hermana que está postrada en la cama, por mi hermana que le han diagnosticado una enfermedad, sigo intercediendo por mis hijos, en fin, yo vine aquí, Señor Dios, a Centro Cristiano Valle por un mejor trabajo, para que tú me lo des, Señor. Yo vengo por provisión, yo vengo para que alivies mis problemas, para que me libres de mis enemigos, para que sanes mi matrimonio, para que me dé salvación, por agradecimiento, en fin, por otras causas, Señor Dios. Y cuando vengo a ti, tú me dices, Señor Dios, que yo obedezca toda tu ley. Toda su palabra está escrita aquí, todo está aquí en la Biblia y toda la ley está escrita aquí, toda la palabra ya está aquí para cumplirla. Y yo sé que Jesús vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento y yo sé que la Biblia está llena de promesas y yo sé que aquí hay muchas verdades que puedan ayudarme a hacer frente, pero me pides tú, Señor Dios, que yo cumpla y obedezca toda tu palabra. Abba contestó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si me has seguido hasta aquí, lo que el Señor me estaba diciendo en este diálogo que te estoy contando en estos breves momentos es lo siguiente. Yo llegué con el Señor con una pregunta: quiero honrarte, Señor Dios, ¿cómo lo hago? El Señor me dice: obedece la ley, obedece la palabra, y la palabra es muy amplia y yo tengo muchas necesidades en mi carne. El Señor me dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Señor, sí, busco primero el reino de Dios, pero ¿cómo se busca el reino de Dios? Hace 2 o 3 prédicas la hermana Jackie nos hablaba acerca de las llaves del reino. Señor, tú me quieres dar una llave para que yo entre al reino, para que yo abra las puertas del reino de los cielos, para que yo pueda acceder al reino de los cielos. Y me decía el Señor con una palabra específica: añade. Y hoy te lo dice a ti, Centro Cristiano Valle. Hoy te lo dice a ti, esta palabra es para ti. Si estás escuchando este mensaje, quiero decirte que el Señor hoy te dice: añade. Y añadir no es otra cosa más que sumar, más que ir integrando, ir haciendo más, ir agregando. Añade. Me lo decía en segunda de Pedro, versículos 1, 5 al 8. Quiero leértelos porque esta es la base precisamente de esta prédica. Si quieres anotarlo, me parece que este mensaje tiene mucho contenido y mucho por digerir, incluso más de lo que yo te pueda decir. Llévatelo en la semana, medítalo. La palabra tiene que ser meditada, tiene que ser digerida en diferentes momentos, en diferentes días y las veces que sea necesario hasta que Dios te la revele. Es segunda de Pedro, versículos 1, 5 al 8, y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. Hasta ahí me quiero detener un poquito, porque dice: ustedes pongan toda diligencia en esto. Nos va a dar algo, pero primero quiere que seamos diligentes. Y ser diligente es ser esmerado, eficaz en la realización de un trabajo, en el cumplimiento de una obligación o un encargo. De entrada, lo que dice este versículo 5 es que nos va a encargar algo. Sé diligente en esto, sé esmerado en esto, sé eficaz en esto,
cumple con esto, dice el Señor en estos versículos. Y dice, añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me estaba diciendo el Señor, tienes que conocer el camino, sigue siendo Jesús. Conoce a Jesús, conoce la obra de Jesucristo. ¿Cómo, Señor? A través de estos sencillos pasos. Añade primero fe. ¿Y qué es la fe? Tenemos toda la Biblia hablando acerca de fe. La fe es creer en Dios, creer en sus promesas, creer en su obra, creer que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, creer en todo lo que está escrito aquí. Si aquí dice que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, lo creo y se lo creo al Señor y así lo vivo en mi vida. Si aquí dice que yo soy prosperado, que el Señor quiere que yo sea prosperado en todo, así como prospera mi alma, lo creo, lo tomo para mi vida. Y si el Señor quiere que yo sea prosperado, Él me va a prosperar. Si aquí dice que yo soy sano por las llagas de Jesús, lo creo, lo tomo. Y Jesús ya lo hizo en la cruz, por sus llagas soy sano y no hay enfermedad que pueda llegar hasta mí y que pueda derrotarme a mí, porque Jesús está por mí y Él ya me hizo sano en la cruz. Eso es fe y es lo primero que debemos de tener. Creer en Dios, creer en la obra que Él ya hizo, creer que Él ya tiene una vida eterna para nosotros, que hay morada preparada para nosotros en la eternidad, que hay algo más que en el paso en esta vida y que Dios ya lo tiene para nosotros, que somos hechos en Él nuevas criaturas. Lo primero es creer, lo primero es fe. Añade fe, dice el Señor, y ya que tienes fe, añade virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud, cuando hablamos de una persona que tiene virtudes, hablamos de una persona que tiene talentos, hablamos de una persona que puede hacer cosas. Justo eso es la virtud. La virtud es la capacidad de producir un efecto positivo a través de las obras. Y esto me recuerda mucho a la prédica pasada del pastor, donde nos hablaba acerca de el poder de Dios, nuestro Dios todopoderoso. Si tú sientes que no tienes virtudes o que no tienes capacidad para crear un efecto positivo a través de las obras, pídeselo a Dios, porque Dios ya lo prometió y está en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Pídeselo a Dios, pide ser llenado del Espíritu Santo y pide ese poder para hacer obras, pide ese poder para ser de bendición a todos los que te rodean, pide ese poder que viene de la comunión con nuestro Señor. Aún así, aquellos que ya saben lo que saben hacer, aquellos que ya saben en qué son diestros, aquellos que son buenos para la música, que consagren su música a Dios, aquellos que son buenos para la administración, que consagren la administración a Dios, aquellos que sean buenas para el hogar, que consagren su obra en el hogar para Dios, aquellos que son buenos vendiendo, que consagren su trabajo de vendimia al Señor, aquellos que son buenos negociando, que le pidan a Dios ser de bendición a través de las negociaciones, aquellos que son buenos liderando equipos, que le pidan a Dios ser de bendición para todos aquellos que lideran equipos, aquellos que ya saben en qué son buenos. Si tú ya sabes qué sabes hacer bien, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, esta es mi virtud, esto es lo que yo sé hacer, esta es la capacidad que tú me has dado, yo te la entrego a ti, Señor Dios, y permite que sea de bendición a través de ella. Eso es lo segundo que debemos agregar. Primero fe, después virtud. Lo tercero que me dice el Señor, agreguen, es conocimiento. Conocimiento, pero no el conocimiento del mundo, no el conocimiento que viene de la ciencia o de la comprobación científica, sino el conocimiento que viene del discernimiento
el conocimiento de su palabra, el conocimiento de la sabiduría que encierra su palabra, el conocimiento que está dado a sus hijos a través de la herencia que está en los testamentos. Tenemos ya la mente de Cristo, tenemos ya la mente de Cristo. Y entonces lo único que debemos pedir al Señor es precisamente sabiduría y sabiduría espiritual. Esa sabiduría que viene de conocerlo a Él, esa sabiduría que viene de estar en su presencia. Y quiero llevarte aquí precisamente para diferenciar las principales digamos, características entre el conocimiento del mundo y el discernimiento de la palabra o el discernimiento del Señor. Te quiero llevar precisamente acá a Efesios 1, 17, 18, porque Pablo lo escribe perfectamente en esta carta a Efesios. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos pedir a Dios este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú, yo, el pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios, somos los santos. Y nosotros somos llamados a las riquezas de la gloria de su herencia. Hay herencia en nosotros, hay herencia que nos ha dado nuestro Padre eterno, y tú y yo debemos tomar esa herencia, debemos reclamarla, debemos llevarla a nuestras familias, a todos aquellos con quien necesitamos compartirla. Pero sobre todo debemos pedir un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Más allá de la herencia, lo que nos importa más es el testador. Más allá de los milagros, busquemos al hacedor de milagros. Más allá del proveedor, de los recursos, busquemos al proveedor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ese es el conocimiento que debemos de pedir, ese es el conocimiento que debemos de añadir a nuestra virtud y a nuestra fe. La cuarta cosa que debemos añadir es dominio propio. Y entiéndase por dominio propio el control de tus pensamientos, el control de tus sentimientos y de tus acciones. Y aquí quisiera mencionar tres importantes cosas. Con el conocimiento puede venir el orgullo. Yo sé mucho de la palabra, yo he leído muchas veces la palabra, he escuchado muchas veces eso de muchos hermanos. Sin embargo, más allá del conocimiento y más allá del orgullo, nuestro dominio propio nos tiene que llevar a ser humildes, a ser prudentes. Y humildad significa precisamente tomar la medida justa de lo que tú eres en comparación con nuestro Dios. No te compares jamás con el hombre, porque estarías completamente, cuando tú te comparas con el hombre, estás destinado a entristecerte. La comparación con el hombre solamente va a traer tristeza a ti. ¿Por qué? Porque encontrarás que si tú eres mayor que él, volverás orgulloso, pero si eres menor, volverás derrotado. Entonces, no tiene sentido que tú te compares con el hombre. Todos tenemos virtudes, unos de un tipo, otros de otro. Hace rato hablábamos de ellas. Y el dominio propio justamente te debe de llevar a eso, a ser prudente, a ser humilde y a no compararte con nadie. En todo momento, saber que tú eres único, controlar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Así es que esto es lo que debemos agregar a nuestro conocimiento, a nuestra virtud y a nuestra fe, el dominio propio. Lo siguiente que nos pide el Señor añadir, es paciencia. Y la paciencia se define como la capacidad de sufrir o tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es la capacidad o tranquilidad para esperar. Cómo ser paciente en las adversidades, cómo ser paciente cuando hay cosas que son adversas, que te molestan o que te quitan el sueño. Cómo ser paciente en esos momentos.
¿De dónde viene esta capacidad para sufrir o para tolerar esas adversidades? Esa capacidad, esa paciencia viene de conocer a Dios. Esa paciencia viene de estar en su presencia. Esa paciencia viene de saber que Dios es más fuerte que toda adversidad. Esa paciencia viene de saber que Dios te está protegiendo en todo momento y que a todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios ayudan para bien cuando estás en Él, cuando estás en comunión con Dios. Segunda de Corintios 12:9 habla acerca de cómo el apóstol Pablo hablaba precisamente acerca de esta paciencia. Hablaba acerca de las debilidades que vienen en la carne y de las debilidades que podrían afectarte directamente a ti en una situación y que podrían quitarte la paciencia. Quiero leértelo y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu del Señor. Dice Pablo: en mi debilidad va a reposar el Espíritu del Señor. Y quiero llevarte al versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú tienes dominio propio y si eres humilde y reconoces tus debilidades, entonces sabrás que llegará la paciencia junto con ese dominio propio, que esa paciencia llegará junto con ese dominio propio. Dice Pablo: me gozo por amor a Cristo en mis debilidades, en mis afrentas, en persecuciones. Cuando yo soy débil, Dios es fuerte y el poder de Dios reposa sobre mí. Cuánto nos hablaba el pastor en la prédica pasada acerca del poder de Dios, acerca de lo que Dios ha hecho, acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio del Espíritu Santo. Cuánta necesidad tenemos, Iglesia Valle, de ser llenos del Espíritu Santo, de tener comunión con el Espíritu Santo y que sea Él el que dirija nuestras vidas. Añadimos entonces paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. Lo sexto que Dios nos pide que añadamos es piedad. Y esta palabra piedad no es otra cosa más que las muestras de amor o los actos de amor que pueden ser mostrados por una persona. La máxima muestra de un acto de amor que conocemos es la obra de Jesús en la cruz. Hay una obra, una pintura donde se ve a María tomando a Cristo en sus brazos, bajándolo de la cruz después de haber sido crucificado. Se nota el llanto de María, se nota el dolor de María, y esa obra se llama la piedad. La piedad lo que está mostrando es las últimas palabras de Cristo en la cruz: consumado es. Dios lo hizo en la cruz. El mayor acto de amor que tú y yo podemos conocer es justo este. El mayor acto de piedad que tú y yo podemos conocer es justo este. Y este es el ejemplo que debemos tomar para que tú y yo podamos agregar piedad a nuestra vida cristiana. Lo único que puedo ver, nuevamente, al igual que con el bautismo de Jesús, es obediencia. Obediencia de Jesús en la cruz hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más vergonzosa, la muerte en obediencia al Padre, la obediencia del Hijo en obediencia a Dios. Y yo sé que tú y yo en nuestra vida cristiana quizás ya no vamos a ser crucificados como Cristo en el Evangelio, pero sí, tú y yo tenemos la obligación de dejar allí en la cruz y crucificar allí en la cruz todo aquello que impide que tú y yo todos los días podamos llegar a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos la obligación de crucificar allí en la cruz al viejo hombre, a los viejos hábitos que impedían que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Tú y yo debemos de crucificar en la cruz todo aquello que me aleje del Señor, todo aquello que impida que yo pueda llegar confiadamente al trono de justicia,
a la oración, a la alabanza, todo ese rencor que pudiera estar guardando hacia mi prójimo, todos aquellos reclamos que pudiera estar guardando hacia mi Señor, todas aquellas cosas que impidan que estén dentro de tu corazón y que estén impidiendo que tú confiadamente puedas llegar al Señor y sinceramente entregarle una alabanza, sinceramente entregarle una oración. Eso es lo que debemos de crucificar a Cristo en la cruz. Entregar a Cristo en la cruz. Eso es lo que tú y yo debemos de crucificar en la cruz. Crucificar al antiguo hombre. Y si aquí dice que yo soy una nueva criatura, si aquí dice que yo soy hijo de Dios, si aquí dice que yo soy heredero del reino de los cielos y coheredero con Cristo Jesús, lo creo y así lo vivo. A esa piedad debemos agregar afecto fraternal, y por afecto fraternal precisamente significa, la palabra afecto es amor, y fraternal significa familia. El afecto fraternal no es otra cosa más que hacer familia, hacer iglesia, hacer lo que hoy hacemos en Centro Cristiano Valle, tú y yo. Gustar de los hermanos en Cristo, desearles lo mejor a nuestros hermanos en Cristo, desearle lo mejor a aquellas personas con las que tenemos este amor fraternal, que son nuestros hermanos en Cristo, con quien ya formamos una familia. Esto incluso se vuelve un mandamiento de nuestro Señor. Lo podemos ver en Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se vuelve un mandamiento y no es difícil cumplirlo cuando has agregado a tu vida cristiana fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y ahora amor fraternal, afecto fraternal, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo te lo decía hace un momento, si hay algo que está impidiendo que tú llegues al Señor porque tienes un problema con tu hermano, porque tienes algún problema con tu prójimo, con tu pariente, con un conocido, con un amigo, y ese problema no se lo has entregado al Señor, es momento de que lo hagas. Es momento de que lo hagas y de que le pidas al Señor que Él sane toda relación. Si tú vives con algún familiar con quien tienes un problema, lo más natural es que lo soluciones de manera inmediata. Pídele al Señor que te dé las herramientas y que ponga en ti ese amor fraternal para que se elimine ese problema. Y lo octavo que debemos agregar a esta vida en Cristo es amor. Dice, agrega al amor fraternal, amor. Y esto me lleva a la definición en 1 Corintios 13 acerca del amor, pero sobre todo me lleva amor hacia quién, amor a Dios, amor a Dios. Ese es el amor que no te debe de faltar, porque en el momento que tú ames a Dios, seguro vas a amar a tu prójimo. En el momento que tú ames a Dios, seguro cumplirás la palabra. En el momento que tú ames a Dios, tendrás discernimiento. En el momento que tú ames a Dios, vendrás a alabarle con todo tu corazón. En el momento que tú ames a Dios, buscarás los momentos de oración y de intimidad con Él. En el momento que tú ames a Dios, estoy seguro que todo cambiará. Quiero llevarte a Deuteronomio 10:12, porque es justo ahí donde Dios me dice lo que Dios exige. Es el pacto renovado de Deuteronomio 10, pero esto es lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Esto es lo que te dice Dios a ti. Ahora pues, Israel, dice aquí, pon tu nombre. Ahora pues, Centro Cristiano Valle, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esto es lo que te dice Dios. Esto es lo único que exige Dios. ¿Por qué lo exige así el Señor? Que temas al Señor tu Dios, que lo ames, que sigas sus caminos y que le sirvas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Esto es conocido como el Shema en el judaísmo, pero en el cristianismo solamente es comunión. Comunión con Dios, eso es lo que quiere Dios de ti. Volvemos al principio,
volvemos a la primera respuesta que Dios me daba. Lo que quiero de ti, hijo, es un corazón para el Señor, un corazón que me busque, un corazón que confíe en mí, un corazón que venga a mí, un corazón que esté conmigo. Eso es lo que hoy te dice a ti, Centro Cristiano Valle. Eso es lo que hoy te dice a ti que estás escuchando este mensaje. Eso es lo que quiere el Señor, que le ames. ¿Y por qué seguir toda esta serie de 8 cosas que nos pide el Señor añadir a nuestra vida cristiana? Pues muy sencillo. La pregunta inicial era: ¿cómo te puedo honrar a ti, Señor? Si leemos en 2 de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos ociosos o sin fruto, entonces quiere decir que estamos fructificando. Y si tú fructificas, honras a Dios. Esa es la forma en que Dios quiere que le honres, que le ames, que añades fe, que añades virtud, que añades conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Que añades esto, pero que le ames, que obedezcas su palabra, que fructifiques en Él. ¿Y cómo vamos a fructificar? Si no es a través del poder de Dios mismo. Dice la palabra: por mucho que uno se esfuerce, no puedo hacer que crezca 1 centímetro más de estatura, un milímetro más de mi cabello, pero sí lo puede hacer el Señor. El Señor sí te puede transformar, el Señor te puede cambiar, el Señor te puede fructificar. Solo necesitamos estar en Él. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Recibiréis poder, la palabra traducida como dunamis, que significa dinamita, que significa poder, que significa capacidad. El poder que viene del Espíritu Santo, el poder que viene de conocerlo a Él. Necesitamos poder para fructificar en Él, para no ser ociosos o sin frutos, como dice 2 de Pedro 1:8. Que si hay recompensa por todo esto, por una vida cristiana en Cristo de esta naturaleza, claro que la hay. En 2 de Pedro 1:11 lo leemos así, dice: porque de esta manera te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa, hermano, la promesa de que tú y yo tendremos amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. Conviene seguir estos consejos. ¿Conviene seguir lo que Dios nos está pidiendo que añadamos a nuestra vida cristiana? Claro que conviene. Dios en todo momento quiere lo mejor para ti. Dios en todo momento quiere que en todo momento tú seas prosperado. Dios quiere, como Padre amado, darte el reino de los cielos. Pues espero que hayas disfrutado este mensaje. Espero que sea de edificación para tu vida. Quiero orar un momento. Permíteme orar desde el lugar donde tú te encuentres. Quiero que recibas esta oración y que la hagas tuya. Señor Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú en todo momento tienes control de toda situación, Padre. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señor Dios, y sabiendo, Señor Dios, que nuestros esfuerzos por honrarte, Padre, serían inútiles sin tu presencia. Hoy venimos y clamamos a ti, Señor Dios, para que por medio de tu Espíritu Santo tú añadas a nuestra vida cristiana fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, Padre. Porque todas estas cosas serán añadidas a nuestra vida, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, y porque es tu voluntad que nosotros crezcamos en ti, que nosotros caminemos en ti, Señor Dios, que nosotros podamos honrarte y agradarte a ti, Padre. Te pido, Señor Dios, por todos mis hermanos en Cristo, Padre, de Centro Cristiano Valle, por cada familia, por cada persona que está recibiendo este mensaje, Señor Dios. Añade a cada vida que está escuchando este mensaje cada uno de estas cosas que hoy tú nos muestras en tu palabra, Padre. Añade a nosotros, Padre, haznos crecer más. Nosotros ponemos y disponemos nuestra vida en tus manos, Padre, para que tú sigas añadiendo a ella
para que sigamos creciendo en el conocimiento de ti, Padre. Pon en nosotros un espíritu de obediencia, Abba. Pon en nosotros un espíritu que te alabe, un espíritu que te siga. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu verdad y permite que conforme a tu voluntad andemos por este mundo. Que seamos de bendición a donde quiera que vayamos y que seas tú, Señor Dios, quien esté por nosotros y en nosotros en todo momento. Trae contigo, Padre, el derramamiento del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a cada ministerio de Centro Cristiano Valle y a cada miembro de nuestras familias, para que ese poder sea manifiesto en nuestras obras, Padre, por medio de ti, para que seamos de bendición en donde debemos ser de bendición, a donde tú quieres cumplir tu voluntad, a donde tú quieres llevar tu palabra. Úsanos, Padre, como herramientas útiles en tus manos para extender tu reino. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano. Gracias por este tiempo. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que sea de edificación para tu vida. Seguiré orando para que el Señor siga fructificando en esta palabra. Llévatelo, compártelo y dale like en las redes sociales. Que Dios te bendiga. Un gusto poder compartir contigo este mensaje. Dios contigo.